Hoy vamos a dedicar, como dijimos la vez pasada, como quedamos, de este programa a lo que es la guerra cognitiva, a la guerra psicológica. Para eso hay que saber, pues, algunas nociones de cómo funciona el cerebro humano, sobre todo en el momento de interpretar la realidad. Pero todo eso, por eso es que contra la guerra cognitiva, lo más importante es la conciencia colectiva de nuestro pueblo. O sea, que el pueblo temosca y sepa cómo son los mecanismos de guerra cognitiva o de guerra psicológica. Y para ello, bueno, ¿quién más que el propio Chávez nos diga en qué consiste el poder de la conciencia? Escuchémoslo. Por eso es tan importante incrementar la conciencia popular. Y con la conciencia, dice Víctor Hugo, es la suma de la ciencia. Conciencia, el conocimiento, la sabiduría, es lo que produce conciencia, pues. El que no sabe es como el que no ve. Por eso es tan importante saber, darse cuenta de, conocer. En la medida en que uno sabe y conoce más la realidad, las circunstancias, de dónde venimos y dónde estamos, en la medida en que eso ocurre, pues más conciencia popular habrá, y más fuerza popular habrá, y más poder popular habrá, porque ese es el más grande de los poderes, después del poder de Dios, digo yo, el poder de la conciencia de un pueblo, la conciencia de un colectivo. Ese es el más poderoso instrumento unitario, indestructible unidad alimentada por la conciencia. Indestructible unidad alimentada por la conciencia, dice Chávez. Darse cuenta de a dónde venimos, a dónde estamos, hacia dónde vamos. Darse cuenta de la guerra psicológica. Darse cuenta de que el imperio, después de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, aunque la guerra cognitiva o las operaciones psicológicas son mucho más antiguas, pero después de la Segunda Guerra Mundial, con sus más de 60 millones de muertos en ese conflicto, bueno, los Estados Unidos decidió ir a un tipo de conquista que va más allá del territorio, es la conquista de los cerebros, ¿verdad? La conquista de la sociedad, la conquista del imaginario colectivo de los pueblos. Y el arma secreta para ello es la conciencia entonces colectiva del pueblo, como decía Chávez, y un pueblo que es guerrero y sabio, ¿verdad? Y un pueblo que nosotros tenemos, nos deja una herencia, una carga histórica a la cual debemos defender. Y bueno, Chávez nos dice aquí en pocos segundos qué es el pueblo venezolano y cuál es nuestra herencia. El pueblo venezolano, con su sabiduría milenaria de luchas y de batallas. El pueblo venezolano, con el heroísmo que lleva hasta en las vísceras. El pueblo venezolano que recorrió medio continente con Bolívar, sembrando de asombros al mundo, llevando esa bandera tricolor hasta las cumbres de Ayacucho, derrotando al imperio español del Caribe hasta el Potosí. Ese pueblo nunca murió, ese pueblo está por dentro de nosotros, es un pueblo guerrero, libertador y sabio. Un pueblo guerrero, libertador y sabio, que conducido por Bolívar y nuestros héroes, desalojó al imperio español desde el Caribe hasta el Potosí. Eso es nuestra herencia, o sea, toda Sudamérica, pues todo el Caribe y toda Sudamérica. Bueno, y lo haremos 1000 veces. Es el mismo pueblo, ¿eh? Ese pueblo no ha muerto, como dice Chávez. Ese pueblo somos nosotros y lo llevamos por dentro. Y por eso, bueno, debemos prepararnos con la conciencia
Y hay que saber, nuestro pueblo, ¿verdad?, nuestras comunidades deben estar conscientes de que la guerra que nos enfrentamos desde ahorita, y no desde ahorita, una guerra que empieza con mucho más fuerza, ¿verdad? Vamos a llamar un punto de partida, aunque va mucho más allá. Pero ¿por qué con fuerza? De los años 50. Hay que recordar que en 1952 entra la televisión a Venezuela. Fíjense que el siglo pasado, ¿verdad?, entra la radio, es un fenómeno comunicacional de la década de los 20, de 1920. Pero la televisión entra en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, 1952. Entra, ¿no? Y a través, ese es el periodo en el cual es el boom petrolero en Venezuela, ¿no? Y sobre todo es cuando entra con fuerza en esos años 50, ¿verdad? Ya de los años 20 venía entrando ya con fuerza el capital estadounidense en el negocio petrolero de Venezuela, de los cuales eran prácticamente los dueños a través de Rockefeller y de Standard Oil, ¿no? Tanto es así, ¿verdad?, que seguramente Brazón se recuerda, tanto es así que el primer programa de noticias de la televisión, ¿verdad?, noticias privadas, se llamaba El Observador Creoles. Ajá. ¿Y qué era la Creoles? La Creoles era la corporación que aglutinaba todas las empresas petroleras de capital estadounidense. Y entonces aparecía un señor con un balancín atrás. Es más, vamos a llamar así, el símbolo del programa era un balancín sacando petróleo. Y ese era que nos filtraba todas las noticias. Ahora, antes de darle la palabra en nuestro programa, a través de un audio, a nuestro general en jefe, Padrino López, hablando de la guerra cognitiva, es muy importante saber que ya con los avances científicos en el siglo XXI, ¿verdad?, la neurociencia, cuando ya desciframos el genoma humano, ¿verdad?, el código genético, ya hay claridad de que los seres humanos somos seres de narraciones, construimos narrativas, ¿verdad? Y ya está demostrado, más que demostrado científicamente, y hay un experimento que fue muy relevante de un señor llamado Daniel Kahneman, que es el del agua fría y el agua caliente. Después lo explicamos porque se nos va todo el programa. Bueno, ese experimento demuestra, además ya con escáneres cerebrales de los neurocientíficos, de que los seres humanos tenemos por lo menos dos yo, de eso que habla del liberalismo del yo. El yo experimentador, el de la que tiene una experiencia, eso de que yo agarro una vela y me quemo, es una experiencia, dolor. Y un yo narrativo, construye narrativas. Después, cómo él cuenta esa experiencia es distinto a la experiencia misma, ¿no? Entonces, ese yo narrativo. Construimos narrativas permanentemente en nuestro cerebro. Entre otras cosas, ¿verdad?, ya vamos a verlo exactamente con algunos argumentos filosóficos y científicos. Bueno, hay una conexión entre el cerebro, indudablemente, y nuestros órganos vitales, el funcionamiento de nuestro sistema que nos sostiene vivo. Entonces, cuando ese sistema que nos sostiene vivo, ¿verdad?, nos manda señales de que nos estamos sintiendo mal por algo, él busca tranquilizarse, ¿verdad?, lo que llaman la homeostasis, algunos científicos, que es la autorregulación de la célula y del cuerpo humano, ¿no? Y entonces, a través de algo que nos tranquilice, es cuando nosotros escogemos la narrativa que menos nos mortifica. Y eso lo conoce, ¿verdad?, el imperio estadounidense, y a través de eso ha mostrado toda una estrategia de dominación a través de la construcción de esas narrativas, es decir, de la guerra cognitiva. Pero vamos a escuchar a Padrino López hablándonos sobre la guerra cognitiva. ¿Qué es la guerra cognitiva? Escuchémoslo. El Pentágono y el cartel que conforma la organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, está hablando de una guerra que se llama la guerra del cerebro, la guerra cognitiva. No es nada nuevo en realidad.
porque desde los estudios que hemos hecho de la guerra de cuarta generación, guerras híbridas, bueno, se busca atacar a la mente de la población más que a la población militar específicamente. Y fíjese cómo ya de estos 5 ámbitos, el marítimo, el terrestre, el aéreo, el espacial, el cibernético, que ya operan dentro del marco de la guerra, bueno, se suma ahora la guerra cognitiva, que es buscar al hombre como un arma, inicialmente aproximándolo a los medios digitales, a las redes sociales, y luego aproximándolo a los entes de poder político y financiero para la configuración de una nueva ingeniería social más proclive al capitalismo. Y eso tenemos que pararlo. Y por eso, ministra de Educación, atinada reflexión cuando usted dice que el futuro de la patria está precisamente en la revolución educativa. No podemos entregar las mentes de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros estratos sociales al imperialismo norteamericano, a las causas más perversas de la humanidad. No, tenemos que buscar cortar las cadenas de contagio en este sentido, haciendo alusión al COVID, las cadenas de contagio para lo malo y procrear y hacer cada día más fuerte lo bueno, lo justo, lo humano, lo cristiano, lo independiente, lo antiimperialista, lo doctrinario. No hay que tenerle miedo a la palabra doctrina. La milicia tiene un papel fundamental en la doctrina del pueblo, porque la doctrina nuestra es el bolivarianismo, la doctrina nuestra es Bolívar, nosotros tenemos la doctrina bolivariana. No hay que tenerle miedo a la doctrina, a la ideología. Esas son las cosas que nos mueven a nosotros y tenemos que fortalecerlas siempre. Así pues que gran papel tiene la milicia bolivariana en esta tarea de la defensa comunal, queridos compañeros del alto mando militar, y en esa dirección, mi comandante en jefe, como usted lo ha indicado, vamos a trabajar con mucha profundidad. Fíjense lo que dice Padrino ahí. Él habla de que no hay que tenerle miedo a la doctrina, porque nuestra doctrina es la doctrina bolivariana. Ahora, si nosotros empezamos a hablar, ¿qué caracteriza a la doctrina bolivariana? A Simón Bolívar, ¿cuántas características tenía su personalidad? Bueno, hay discusión, podemos tener una discusión larguísima, pero lo que lo caracteriza, que no sin ninguna discusión, prácticamente su pensamiento y accionar antiimperialista. O sea, que cuando usted está hablando de seguir la doctrina de Simón Bolívar, usted se está definiendo antiimperialista, pero de una vez, ¿no? Eso no tiene discusión alguna. Por cierto, vamos a dedicar entonces, Pulido, el programa que viene a la ideología y cómo las élites difunden o imponen su ideología. Ahora, ¿qué es la ideología? Que tiene que ver con todo esto, con la guerra cognitiva, porque precisamente nos quieren cambiar nuestra ideología que viene de nuestra herencia histórica, nuestra ideología que en la Constitución, en el artículo número 1, dice que todos nuestros valores estarán fundados en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Búsquenme por ahí, por lo Pulido, el artículo 1 de la Constitución, para leerlo, para que vean que eso es nada más y nada menos un mandato constitucional, ¿no? Bueno, no quieren cambiar la narrativa. ¿Tienes ahí el artículo? Sí. Número 1, dámelo acá para leerlo. Ahorita aquí usando la tecnología, ¿verdad? Para que vean aquí, dice aquí, artículo número 1, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ¿verdad? Dice lo siguiente: Venezuela, Constitución de Venezuela, establece que en la nación, Venezuela es una nación irrevocablemente libre e independiente, basándose en la doctrina de Simón Bolívar. Este no es el país, este es un resumen que hizo la inteligencia artificial, más no es el artículo número 1. Busca el artículo número 1 como está ahí, el artículo número 1 de la Constitución dice textualmente lo siguiente. Artículo número 1. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre
e independiente y fundamentó su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. O sea, la doctrina Libertador, es decir, el artículo número 1 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos define que somos una república antiimperialista. ¿Por qué? Porque somos un pueblo que tiene una herencia de lucha antiimperialista. Desde que llegó Colón con sus barquitos y empezó por allá el desmadre, la codicia de nuestras perlas en aquella isla que llamaban Cubagua, que fue la primera ciudad española en el continente, la ciudad de la codicia, del terror, de la masacre, donde nuestros indios preferían morir a ser esclavizados. Y por eso fue que tuvieron que traer a los esclavos negros, ¿verdad?, a este continente americano. Pero vamos a hablar de lo que es el origen, el fundamento de la guerra cognitiva actualmente. Y eso viene después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque la guerra psicológica siempre se ha aplicado, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial viene un boom científico de la utilización de esa guerra psicológica. Y el padre de esa guerra psicológica, el constructor de los fundamentos, se llama Allen Dulles. Allen Dulles, ¿verdad?, que nació en 1893 y murió en 1969, fue el primer director civil de la CIA, uno de sus fundadores, y fue el director de la CIA durante 8 años, desde el año 1953 a 1961, ¿verdad? Y en el año 1963, estaba naciendo yo, fíjense lo viejo que es esto, en 1963 escribió un libro de esas cosas que a veces los gringos, así como le dio a Mark Esper recientemente, que escribió El Juramento Sagrado, a John Bolton, que escribió La Habitación donde todo ocurrió, ellos le dan así algunos destellos de decir las verdades, ¿verdad?, de vez en cuando, y dicen verdades. Entonces, él escribió un libro, ¿verdad?, Allen Dulles, en 1963, que se llamó El Arte de la Inteligencia, ¿no? Y ahí él describe cómo los fundamentos de esa guerra cognitiva que actualmente, ¿verdad?, que actualmente se aplican. Los fundamentos no han cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Los medios tecnológicos por los cuales se aplican, ¿no? Entonces, fíjense los fundamentos. Vamos a leer algunos fragmentos de ese libro, El Arte de la Inteligencia, de Allen Dulles, que llegó a tener un poder en esa misma temporalidad. Imagínense ustedes, en esa misma temporalidad, estábamos hablando de 1953 a 1961, 8 años, ¿verdad? Él era el director de la CIA y su hermano era el secretario de Estado de los Estados Unidos. Incluso lo involucran en en el asesinato de Kennedy. Involucran al hermano como uno de los que planificó el asesinato de Kennedy. Fíjense, Allen Dulles dice lo siguiente, y cito a Allen Dulles en el libro: debemos lograr que los agredidos nos reciban con los brazos abiertos. Escúchese bien esto y veamos qué está pasando actualmente, ¿no? Como que hay parte de supuestamente venezolanos que piden invasión, vengan los gringos, incluso algunos llegaron a ser presidentes hasta del Parlamento, imagínense ustedes. Entonces dígame usted si este tipo de guerra que vienen aplicando hace más de 50 años en Venezuela no es nueva, no ha hecho efecto en una parte de la población. Entonces vuelvo a la cita, pónganse, ¿verdad?, y analicemos desde el presente. Ustedes están viendo algo que se escribió en 1963 y vean si nos lo han aplicado o no. Cito: debemos lograr que los agredidos nos reciban con los brazos abiertos, pero estamos hablando de ciencia, de una ciencia para ganar en un nuevo escenario, la mente de los hombres. Antes que los portaaviones y los misiles, llegan los símbolos, los que venderemos como universales, glamurosos, modernos, heraldos de la eterna juventud y la felicidad ilimitada. Fin de la cita. Es decir, te vendo el sueño americano, seamos como los gringos,
vengan los gringos a salvarnos, bienvenidos. Ese es a través de qué? De la guerra psicológica, de la transculturalización, y sigue, fíjate, ¿cómo lo lograría? Dice Allen Dulles, citas del libro El arte de la inteligencia. Cito a Allen Dulles. Apoyaremos, vamos a ver si esto está sucediendo. Algunos, bueno, para que reflexionen. Solamente yo no les digo si está o no está sucediendo. Yo se lo dejo al radio escucha o al que me va a ver, ¿verdad?, en YouTube o en las redes sociales. Cito: apoyaremos y encumbraremos por todos los medios a los denominados artistas que comenzarán a sembrar, a inculcar en la conciencia humana el culto del sexo, de la violencia, del sadismo, la traición. En una palabra, cualquier tipo de inmoralidad. Nuestra principal apuesta será la juventud. La corromperemos, desmoralizaremos y pervertiremos. Fin de la cita. Bueno, lo dejo ahí para la reflexión. Y está el último párrafo que yo creo que resume el fundamento de la guerra cognitiva en la actualidad. Es decir, ¿qué busca? ¿Qué busca esa guerra cognitiva? Ahora vamos a ver cómo la aplican y vamos a entrar en algunos elementos de cómo funciona en nuestro cerebro, ¿verdad? Todo esto que tiene que ver con la guerra cognitiva. Entonces, Allen Dulles dice lo siguiente, y este párrafo es muy importante. Dice que, y cito, el objetivo final de la estrategia a escala planetaria es derrotar en el terreno de las ideas las alternativas a nuestro dominio mediante el deslumbramiento y la persuasión, la manipulación del inconsciente, la usurpación del imaginario colectivo y la recolonización de las utopías redentoras y libertarias para lograr un producto paradójico e inquietante, que las víctimas lleguen a comprender y a compartir la lógica de sus verdugos. Fin de la cita. Y ojo, en esta palabra que nos introduce al tema ya del análisis de cómo funciona esta guerra en nuestro cerebro, en esta parte de esta frase que habla de la manipulación del inconsciente y la usurpación del imaginario colectivo. Porque ¿qué hace nuestra mente? Nuestra mente busca en nuestros recuerdos, en nuestra experiencia, en nuestra memoria histórica, busca comparación, ¿verdad? Eso lo saco yo y lo llevo al consciente. ¿Para qué? Para yo construirme o imaginarme cómo debe ser el resto de mi vida, los años que quedan por vivir, cómo debe ser. Pero eso lo hago yo a través de mi memoria, de mis imágenes, de mis principios, de mis valores, de mi conocimiento. Es que yo voy a proyectar cómo quiero yo vivir. Y eso es precisamente lo que las redes sociales, ¿verdad?, y lo que a través de los instrumentos de comunicación modernos buscan manipular en un colectivo. También estábamos hablando en el programa, de que este tipo de guerra psicológica, de guerra cognitiva, tomó mucha fuerza a partir de los años 50 del siglo pasado, 1950, con la entrada de la televisión en 1952. Y que esa entrada de la televisión coincidió con la época, ¿verdad? Hay que recordar que Venezuela para 1928, ¿verdad?, a través de un robo descarado, era el principal exportador de petróleo, el segundo productor de petróleo del planeta, pero resulta ser que le colocaba un barril de petróleo en los Estados Unidos a la mitad del precio que le costaba producirlo a los gringos en los Estados Unidos. O sea, ese petróleo era de ellos, ¿no? Y entonces, a través de la televisión y los campos petroleros fueron como un punto y círculo en el cual esta guerra de transculturización se expandió pues por todo el territorio nacional. Y un sociólogo
estudioso del tema, que nació en un campo petrolero, ¿verdad?, llamado Rodolfo Quintero, escribió, definió esa cultura, ¿verdad? Nos colocaron, es la cultura, lo que define la cultura del petróleo, con mucha fuerza en la segunda mitad del siglo XX. Y Rodolfo Quintero la describe de esta manera. Eso fue como nos estructuraron nuestras conexiones neuronales para que fuésemos una sociedad suplidora de materia prima a los Estados Unidos, específicamente petróleo. Y dice Quintero, ¿qué es la cultura del petróleo? ¿Verdad? No es casual, querido escucha, que cuando hubo el golpe de Estado contra Chávez, la masa crítica fue eso que llamaban la gente del petróleo, porque eso fue un golpe de Estado petrolero, ¿verdad? Con mucha influencia mediática, pero lo que estaba en el fondo, lo que se discutía en el fondo era así. El recurso del petróleo de Venezuela seguían siendo manejados por transnacionales que obedecen a los intereses de los Estados Unidos, o el gobierno de Chávez tomaba el control de la riqueza petrolera para invertirlo en el pueblo, las misiones, las grandes misiones, todo eso que pasó, que ustedes saben, ¿verdad? Sobre todo los que ya tenemos más edad, los beneficios que fue para nuestro pueblo. Rodolfo Quintero definía el resultado. Esto de la cultura del petróleo fue como el resultado de esa guerra psicológica que se viene dando desde los años 50, no es nueva, y mucho más atrás, pero de los años 50 a través de un mecanismo muy poderoso que fue la televisión. Hoy son las redes sociales, pero en ese momento la televisión era el boom y era el elemento más importante para transmitir las ideologías, en este caso la ideología que quería imponer los Estados Unidos para dominar. Rodolfo Quintero, ¿qué es la cultura del petróleo? ¿Qué hicieron con nosotros? Esto que dice Rodolfo Quintero. La cultura del petróleo, cito, es un estilo de vida definido por rasgos particulares, nacido en un contexto bien definido: la explotación de las riquezas petrolíferas nacionales por empresas monopolistas extranjeras. Los más transculturados llegan a sentirse extranjeros en su país, tienden a imitar lo extraño y subestimar lo nacional. La cultura del petróleo es una cultura de conquista para adecuar una sociedad a la necesidad de mantenerla en las condiciones de fuente productora de materias primas. Forma hombres creoles y hombres shells, hombres de las compañías y para las compañías, personas antinacionales. Fin de la cita. Es decir, hubo el siglo pasado, con mucha fuerza, desde la segunda mitad del siglo pasado, prácticamente quisieron borrarnos nuestra memoria histórica. Enterraron la memoria de Simón Bolívar, de nuestros héroes, lo borraron, ¿verdad? Es Chávez quien rescata otra vez nuestro pasado histórico, nuestra hermosa historia, ¿no? Y la trae, bueno, al presente. Entonces, fíjense, ya hay un antecedente de lo que es la cultura del petróleo. Ahora, siguiendo hablando de los fundamentos, vamos a llamar de la guerra psicológica y de toda esta guerra cognitiva, que aplican, vamos a llevarlo ya que se aplican ahorita y se utilizan las redes sociales como el elemento de vanguardia hoy en día, las redes sociales de la guerra cultural, porque al final la guerra cognitiva es una guerra cultural, ¿verdad? Lo que busca es implantarnos una cultura distinta a nuestra cultura, que tiene como herencia fundamental nuestras luchas de resistencia de nuestros pueblos originales y la lucha de independencia. Es el único pueblo que ha traspasado su frontera para libertar al pueblo y no para someterlo y para dominarlo. Esa es nuestra herencia histórica, esos son nuestros valores, pero nos los quieren cambiar, ¿verdad? Entonces, la guerra cognitiva es a su vez, en el fondo, es una guerra cultural. Ahora, siguiendo hablando de los fundamentos, este tipo de guerra tiene fundamento filosófico y tiene fundamento científico, ¿verdad? Para mí, uno de los elementos de los grandes, vamos a llamar así, de que da los fundamentos filosóficos de este tipo de guerra es Friedrich Nietzsche, que nació en 1844 y murió en 1900. Pero Friedrich Nietzsche es el que se opone a ese movimiento del positivismo en el cual quería implantarnos
una verdad absoluta, que fue parte de esa estructura para implantarnos una ideología del poderoso, de las élites del poder, ¿no? Fíjense que el positivismo llevado a la historia, ¿verdad? La historia positivista, ellos decían que un hecho no puede ser estudiado si no han transcurrido 100 años por lo menos del hecho. Debe ser una tesis de los positivistas, porque seguramente las pasiones del momento nos llevarían a no ser objetivos. Bueno, eso es falso, y lo que estaba buscando era que todos se murieran y que los que verdaderamente vieron el hecho no contaran qué fue lo que pasó. Ajá. Y entonces, sí, chévere, entonces lo que ya estaba escrito, eso era lo que valía, y ya lo nuevo no existía. O sea, es una trampa. Entonces llegó Nietzsche, ¿verdad?, que creó una revolución contra el positivismo, ¿verdad?, y con su célebre frase, ¿no?, que tiró 3 perlitas. Nietzsche tiró 3 perlitas filosóficas. La primera perlita: no existen hechos sino interpretaciones. ¿Qué quiere decir Nietzsche con eso? Que un solo hecho admite varias interpretaciones, porque la interpretación, como ya hemos dicho, somos seres históricos y somos seres sociales. Nuestra interpretación, nuestra forma de ver la realidad va a depender de nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestros valores, nuestras creencias, ¿verdad? Va a depender de muchas cosas, va a depender de nuestra historicidad, es decir, desde que nacimos y nos dieron la primera nalgada para pegar gritos, cuando le pedimos por primera vez a la mamá agua, dijimos mamá, depende de todo eso, la interpretación. Es decir, un hecho puede ser interpretado de distintas maneras. Ahora bien, le llegó y se lanzó Nietzsche la segunda perlita desde el punto de vista filosófico, que se basa más que todo en la observación del comportamiento humano. Después vinieron las neurociencias y prácticamente se rectifica todo lo que dijo Nietzsche en base a la experiencia de observar el comportamiento humano. La segunda perlita es: los seres humanos no somos objetivos. ¿Y qué decía Nietzsche? Al colocarte a ti distintas interpretaciones, ¿verdad? En este caso, a través de las redes sociales, te colocan distintas interpretaciones. Decía Nietzsche que los seres humanos vamos a tender a escoger la interpretación que menos nos incomode, que menos nos saque de nuestra zona de confort. Pero eso hoy en día, demostrado por la neurociencia, eso tiene una conexión con los órganos vitales, con el funcionamiento de nuestro organismo, ¿verdad? Por eso es que a una persona que tú la contradices a veces, se le sube la tensión, le dan palpitaciones, le da un mareo, y el cuerpo busca mecanismos, ¿verdad? Cuerpo y mente busca mecanismos para resolver ese problema que hace que tú te sientas mal. Entonces termina la persona escogiendo la interpretación que menos le incomoda. Y todo eso lo manipulan a través de las redes sociales. Ya vamos a caer ahí, pero todo eso son fundamentos que tenemos que tomar en cuenta. Y llega y la tercera perlita, le preguntan al maestro Nietzsche, pero maestro, ¿y entonces qué es la verdad? Y llega Nietzsche y le lanza lo siguiente: la verdad es una conquista del poder. Punto. ¿Del poder qué? Bueno, del poder de la argumentación, ¿verdad? Del poder de la ciencia, pero también del poder del algoritmo, del poder de los que dominan los medios de comunicación. Y entonces le preguntaban, más en otro escrito, le preguntaban entonces qué era la objetividad. Y Nietzsche decía que, bueno, que la objetividad era un consenso sobre algo que se llegaba en un momento determinado y en un tiempo determinado, en un espacio determinado, a través de consensos previos. Es decir, cuando ustedes le dicen en la escuela, argumentame con valor de juicio, entonces usted tiene que buscar teorías. Las teorías son consensos previos que han tenido pues en todo el devenir del tiempo. Entonces, esto de Nietzsche, fíjense lo siguiente: después en los tiempos modernos y en el siglo XXI, apareció la neurociencia,
y los escáneres cerebrales, que ya pues se pueden observar incluso a través de imágenes, ¿verdad? Escáneres son como tomógrafos, pero son especialistas perciben lo que es la actividad del cerebro. Bueno, se ha podido verificar prácticamente todas esas hipótesis que Nietzsche lanzaba desde el punto de vista filosófico. Y existe un gran científico, neurocientífico portugués llamado Antonio Damasio. Antonio Damasio, por cierto, es el que lleva en varias universidades de los Estados Unidos una línea de investigación sobre cuáles son los procesos mentales para la toma de decisión. Imagínense ustedes. Y escribió un libro, que se lo recomiendo, que se llama El extraño orden de las cosas, la vida, los sentimientos y la creación de las culturas, que habla de cómo el comportamiento del cerebro, ¿no? Algunas cosas que dice el libro de Antonio Damasio, y cito, él al final hace una reflexión sobre las redes sociales y cómo influyen en el cerebro. Dice lo siguiente, y cito, el nuevo mundo de la comunicación es una bendición para aquellos ciudadanos preparados para pensar de manera crítica y con conocimiento de causa acerca de la historia. Pero, se pregunta, ¿qué ocurre con esos ciudadanos que han sido seducidos por ese mundo de la vida como entretenimiento y consumo? Dice, aquellos que tienen un análisis crítico, pero ¿qué va a pasar con aquellos niños que ya nacen con una tabla en la mano? Que ya su cerebro y sus conexiones neuronales están condicionadas, ¿verdad? A el dedazo, y cada vez que paso el dedo hay una descarga de dopamina y yo no puedo concentrarme en un tema. Hay varias consecuencias de las redes sociales. Vamos a oír primero un audio de algunas de las consecuencias. Un audio, este es de Fernando Buenavada, que habla de la guerra cognitiva y habla de algo, presten atención. Una de las cosas que logran las redes sociales es que aísla al individuo y lo convence de que no es necesario asociarse con nadie, ¿verdad? Es decir, lo hace rechazar cualquier tipo de organización política y social. Y por eso es una autocrítica a nuestros jóvenes. Nos cuesta tanto ahorita organizarlo. Eso es producto ya de una generación. Escuchemos a Fernando Buenavada. No hay duda que el imperio ha puesto a disposición de sus más perversos objetivos el despliegue de sus científicos, de sus investigadores, de sus epistemólogos, de sus incluso neuropsiquiatras, ¿no? Para ver cómo despliegan armamentos nuevos. Dicen ellos que el nuevo escenario de la guerra es el cerebro de las personas y que la novedad no es que continúen ellos imponiéndonos su agenda de pensamiento, sino lograr que el pensamiento nuestro, desde que producimos ideas, ya tengamos determinadas las formas, las fórmulas de ellos para pensar, modelando, diría yo, más bien reprimiendo el pensamiento para eludir al menos tres condiciones. Una, que es la condición necesaria de la organización humana para resolver problemas, es decir, reunir a la unidad, reunir al colectivo, rehuirle a todo lo que implica confianza en el otro. Luego, además de desconfiar del otro, fincar la idea de que no es confiable ni el otro, ni lo organizable, ni lo posiblemente organizable, como las instituciones, como la política. Es un dispositivo de pensamiento propio, entre comillas, antipolítica. Y todo disfrazado de libre pensar. Aquel que dice, no voy a confiar en ninguna organización, en ninguna persona, ni en ninguna institución, aparentemente es un libre pensador que lo que está haciendo es activar los nuevos algoritmos ideológicos que permiten eso, el control, el propio control y la propia desorganización desde las bases mismas de los pueblos. Es un dispositivo complejo, ellos están anunciándolo, tienen un conjunto de expertos y es formalmente una amenaza contra la humanidad. Ahí está una consecuencia de las redes sociales y bueno, y de lo que es la dictadura de los algoritmos. Una de las cosas que busca es el rechazo a lo colectivo,
el rechazo a la organización social, el rechazo a la organización política. Vamos a escuchar otro audio de otro científico, de otro psicólogo, de otro filósofo, que es Carlos González Serrano, ¿verdad? Que habla sobre la impaciencia cognitiva. Esto es bien importante, que es que están disminuyendo la capacidad de concentración de los seres humanos, ¿verdad? Y están prácticamente acabando con la capacidad de análisis y la capacidad de concentración. Escuchemos a Carlos González Serrano. Nuestra vida se da en medio de un régimen de impaciencia y de urgencia que rige nuestros universos cognitivos y afectivos. Podemos definir la impaciencia cognitiva como la incapacidad para sostener una actividad de manera continuada sin caer bajo el encanto de un nuevo estímulo del que hacerse cargo. Se nos transmite un miedo endémico hacia los procesos pausados de pensamiento y de acción, que son sustituidos por un persistente estado de ansiedad y por un hambre de instantaneidad y de rapidez. Gracias a la neurociencia sabemos que la atención sostenida activa regiones del córtex prefrontal relacionadas con la planificación y el pensamiento abstracto. Numerosos estudios señalan que la exposición permanente a estímulos breves y recompensas inmediatas rompe la atención y debilita nuestra memoria de trabajo. Y es que el pensamiento necesita de la demora. Esta dañina impacientocracia impide el florecimiento de lo lento y nos convierte en sujetos sumisos a la lógica de la aceleración. Bueno, la inmediatez, ¿ves? La inmediatez va, eso que cada vez que yo 140 caracteres, un video no mayor de 1 minuto, y yo necesito ya, estoy adicto a que necesito otra descarga de dopamina, y le paso el dedo allá, eso tiene un nombre, ¿cómo es que se llama? Científicamente. Lo escoroleo y entonces ya viene la otra descarga. Entonces no me concentro, no puedo, no dedico tiempo a analizar el problema. Y entonces, bueno, prácticamente estamos sumergidos en un mar de información sin ningún conocimiento, sin ningún saber. Ahora bien, fíjense que entre los párrafos que le leí de Allen Dulles, él hablaba que uno de los objetivos de esta guerra cognitiva es la manipulación del inconsciente, es decir, los recuerdos, la memoria, ¿qué me recuerdo? El inconsciente, y la usurpación del imaginario colectivo. A través de lo que yo me recuerdo, yo construyo e interpreto el presente y proyecto el futuro. Entonces vamos a ver qué nos dice, ¿verdad? Porque tiene que ver, por eso que me fui hasta allá, fíjate, del 63 al año 18, que creo que escribió, 2018, que escribió Damasio este libro. Y fíjense esto de más o menos cómo funciona el cerebro en el momento de interpretar algo, ¿no? Dice Damasio, no lo dice Francisco Meleá, sino Damasio. Coloquen ustedes ahí, le pregunten a la inteligencia artificial y pongan cuál es la tesis de Antonio Damasio, y la neurociencia. Y ahí le van a decir qué hace Antonio Damasio. Fíjate, cito, escuchen esto que es sumamente interesante, y esto para mí ya es la comprobación científica de cómo funcionan las redes sociales. Cito a Antonio Damasio, neurocientífico. Cito, la mayor parte de nuestras imágenes mentales dependen, nos guste o no, de su registro interno, es decir, la memoria. O sea, repito, la mayor parte de nuestras imágenes mentales dependen, nos guste o no, de su registro interno, la memoria. La fidelidad de este registro depende, en primer lugar, de la atención que prestemos a las imágenes, lo que a su vez depende de la cantidad de emoción y de sentimiento que se generaron. Y sigue diciendo además, a veces el recuerdo que se tiene del material antiguo es tan intenso que incluso compite con el nuevo material que se está generando en la actualidad. Fin de la cita. Es decir, cuando yo llego y veo por las redes sociales una escena cargada de sangre, cargada de violencia, que queda impactado en mi cerebro, eso tiene una carga de emoción que hace que esa imagen no solamente se fije en mi cerebro,
sino que cuando yo veo una imagen similar, lo que me va a llegar a la memoria de primero va a ser esa imagen. O sea que también tiene que ver en el orden. Ahora, esa imagen puede haber sido tan fuerte que a mí me tranca, me extrae de la realidad. Que yo estoy viendo algo que no es así, estoy viendo pruebas de algo contrario, pero la imagen anterior es tan fuerte que me evita que yo interprete lo que está ocurriendo realmente. Bueno, eso parece que ha sucedido en varias personas en Venezuela, ¿no? Que tú les puedes explicar de mil maneras. Está viendo las pruebas contundentes y él se ciega, ¿verdad? Porque, bueno, no quiere sentirse mal. Ahí es cuando Nietzsche dice, yo prefiero, ya que tengo. Por eso es que le encanta en las narrativas, ya vamos a hablar de esas narrativas. Nos quedó, mira, faltan 3 minutos. Se nos quedó por fuera ¿por qué? Esa es una pregunta que la vamos iniciando el programa que viene. ¿Por qué la Iglesia Católica, Apostólica y Romana se opone a la Revolución Bolivariana? La jerarquía de la Iglesia, no la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia. Eso tiene connotaciones históricas de dominación. Porque los primeros agentes de la guerra psicológica que pisaron este continente fueron las autoridades eclesiásticas mandadas por el rey de España para dominar a este pueblo a través de la manipulación de la fe, que es otra cosa. Una cosa es la fe, que yo crea en Dios, y otra cosa es que haya individuos que utilicen la fe de los demás para manipularnos y lograr sus intereses, que generalmente están alineados con los intereses de los imperios. Y eso está en la historia. Eso no es no, mira, Meliá está. No, busque la historia. Pues. ¿Qué hizo Constantino? Desde Constantino para acá, pues, desde el año 313 después de Cristo hasta nuestros días. La iglesia está alineada a la jerarquía. La iglesia siempre ha estado alineada con los poderosos. Bueno, y eso tiene que ver. Bueno, mira, me quedan 2 minutos. Vamos a ver con los 2 minutos lo de la. Pero no, vamos a dejar que ese tema de la iglesia creo que hay que profundizarlo y queda solamente 1 minuto. Entonces, fíjate, hablando de eso, de las construcciones de narrativa, sin duda alguna 1 hora es un poco tiempo para este tema, pero hablando de la narrativa, ustedes vieron que se quiso imponer una narrativa sobre que Venezuela era un narcoestado, ¿verdad? Pero resulta ser que los informes de los mismos Estados Unidos durante todo este siglo han dicho que ellos son los primeros consumidores de droga y que Colombia es el primer productor de droga. Eso viene. Entonces parece que hay un viraje en la narrativa y entonces viendo que habían desplegado, que se equivocaron, ¿verdad? Y desplegaron una cantidad de elementos militares en el Caribe, entonces, y vieron como no prendió la narrativa contra Venezuela, de que Venezuela es un narcoestado, parece ser que ahora la narrativa va contra Colombia, que bueno, que es más creíble porque hay un hecho que es sumamente objetivo. Colombia hace ya décadas es el país que es el mayor productor de droga del planeta y los Estados Unidos el mayor consumidor. Entonces parece, bueno, que la narrativa de la guerra indirecta, parece que siempre lo hemos dicho en este programa, que siempre la intención de Estados Unidos es primero ir por Colombia para luego desde Colombia y venir hacia Venezuela a través de fuerzas irregulares. Y hoy acaba de decir el ministro de Colombia, el ministro de la Defensa, dice lo siguiente: el ministro de Defensa de Colombia advirtió sobre redes criminales que estarían reclutando bajo engaño a ciudadanos del país para actuar como mercenarios en conflictos armados en el extranjero, una práctica que, según alertó, viola los derechos humanos y pone en riesgo la estabilidad internacional. Es decir, la guerra indirecta, es decir, el plan Siria del cual venimos hablando. Despedimos entonces este programa y nos vemos el próximo martes a las 8 de la mañana.